Sí, estamos Aquí ya soy yo, Carlos. Ok. a Mauricio García de CNA, tenemos a José Manuel López Campos, muchas gracias por su presencia, Jaime Saludowski, muchas gracias, Álvaro García Pimentel, qué amable por tu presencia, gracias. Gracias. Sí, te escucho, sí. A Mejía, muchas gracias. Muy bien. Bueno, si quieres empezamos, Oscar. Faltan 3 minutos, sí, adelante. Faltan 3 minutos. Ok. Bueno, entonces puedo saludar. ¿Cómo estás, Marta? Tenemos... Muy bien. ¿Ustedes? Tenemos quórum de medios. Bueno. Ok. Estos son los confirmados de comisión ejecutiva, nada más. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Ahora damos la bienvenida a Nathan Poplawski, muchas gracias, buenos días, Nathan. Gracias, Oscar. Ahí está Nathan. Sí, nada más estos. Vicente, Álvaro, Sofía, Padrísimo. Mauricio, Natán, José Manuel, Fernando Ruiz, Carlos Noriega y Malagón. Y Medina Mora. Sofía también está. Sí. Tú marcas el inicio, Oscar, por favor. Sí. Muy bien. Una vez más aquí en una conferencia a través de este medio virtual, pero con el gusto siempre de saludarlos. Entendemos que hay una muy buena cantidad de compañeros que nos acompañan el día de hoy. Al CCE con todas las organizaciones que lo representan. Están acompañándome también de una manera virtual los presidentes y los representantes de algunos de ellos, de todas las organizaciones que componen el Consejo Coordinador, de las 12 organizaciones. Así que muchas gracias por la presencia de todos ustedes, a mis compañeros y a mis amigos de la prensa. No hay duda que estamos viviendo un tiempo. Les pedimos, como siempre, que mantengan todos sus micrófonos cerrados para que no tengamos un ruido que vicie los comentarios de cada uno de nosotros. Decía yo que estamos viviendo tiempos inéditos, el mundo completamente detenido como un efecto de esta pandemia que nos ha atacado. El caso de México también, donde nosotros, aunque venimos un poco atrás comparado con los países europeos y asiáticos, tenemos un problema de salud que es la prioridad de todos nosotros y evidentemente preocupados por las consecuencias económicas que el problema de salud está provocando. Esta es una moneda de dos caras, en donde nos hemos tratado de concentrar y enfocar en la situación de salud, pero tarde que temprano, pues estamos enormemente preocupados de cómo poder manejar de la mejor forma la parte económica. El Consejo Coordinador Empresarial y todos los organismos que lo integramos hemos hecho un llamado a toda la sociedad mexicana a actuar de la manera más responsable que nos sea posible a cada uno de nosotros. Tenemos que dejar atrás cualquier diferencia. Tenemos que avanzar unidos y de una manera solidaria para enfrentar
la pandemia y el virus que trae consigo. Hemos hecho una convocatoria para que protejamos a todos los mexicanos de esta pandemia y en la medida de lo posible podamos reducir las consecuencias económicas que este mal nos puede provocar. Nuestra iniciativa es que estemos en acuerdo y que encontremos los cómo para desarrollar mecanismos de unión en donde podamos apoyar a todo México a superar su problemática. Hay un solo objetivo superior para cada uno de nosotros, que a México y a los mexicanos nos vaya bien y que cualquier enemigo que se le enfrente sea con la solidaridad y la fraternidad que siempre han caracterizado a nuestro pueblo. El sector empresarial invita a todos los sectores de la sociedad, trabajadores, empleadores, productores del campo, académicos, sociedad civil, servidores públicos, a una conferencia nacional para la recuperación económica. Queremos diseñar juntos un plan de recomendaciones concretas, insisto, en cómo nos puedan permitir a todos los mexicanos hacer frente de una forma exitosa a esta coyuntura que estamos viviendo. Decimos y repetimos los empresarios, este es un tiempo de unidad, un tiempo de colaboración y un tiempo de responsabilidad. Nos hemos propuesto 10 objetivos para poder lograr dentro de esta gran conferencia a la cual invitamos, como ya dije, a todos los agentes económicos, sociales y políticos del país. Queremos, número 1, cuidar la salud de todos los mexicanos. Queremos, número 2, proteger el empleo y las fuentes de ingreso para evitar que una crisis de liquidez se traduzca en una crisis de solvencia. Queremos encontrar fórmulas para reactivar la economía lo más pronto posible, de una forma sostenible, tanto en el campo como en las ciudades. Queremos minimizar los costos para detonar una reactivación gradual. Quinto, queremos estimular el crecimiento de la economía mediante el incremento de liquidez a las personas físicas y morales. Sí hay fórmulas y podemos encontrarlas. Estamos en la búsqueda de ellas y ustedes van a ver cómo a través de esta convocatoria encontraremos soluciones. Sexto, la economía mexicana requiere políticas públicas contracíclicas. Necesitamos estimular la demanda y empezar a operar del lado de la oferta. Queremos convocar como séptimo objetivo a la cooperación internacional. Octavo, queremos enfocarnos en la diversificación comercial y no romper las cadenas de proveeduría y los acuerdos que ya hemos firmado con toda la región de América del Norte. Noveno, no queremos aumentar el endeudamiento del país de una forma permanente. Creemos tener varias acciones en donde pueden implicar una mayor deuda pública, pero que al final no queremos hacerlo de una manera permanente o buscamos fórmulas para que esto no se mantenga en el tiempo, que ha sido una preocupación de nuestras autoridades y que nosotros compartimos. Y décimo, queremos enfatizar la visión de largo plazo de la economía, que es, en nuestra opinión, la mejor vacuna contra la incertidumbre durante y después de que tengamos que enfrentar esta crisis. En este sentido, estamos informándoles que hemos organizado 11 mesas de trabajo. Vamos a platicarles cómo están integradas las 11 mesas para enfocar, para lograr estos objetivos, el análisis, las propuestas, articular recomendaciones para que la sociedad pueda continuar ayudando a nuestras autoridades a enfrentar al enemigo común que es el COVID-19. Las conclusiones del encuentro quedarán plasmadas en lo que nosotros hemos llamado un acuerdo nacional para que todos los mexicanos tengan ayuda, que nadie se quede atrás, porque unidos todos podemos ser un solo México. Las mesas que hemos organizado
déjenme platicárselas para que ustedes puedan empezar a hacernos preguntas. Son 11 mesas, que trabajarán de una manera coordinada a partir del próximo lunes 27 de abril. Nuestra intención es que en cada mesa exista un grupo de especialistas, expertos, diversos, con diferentes visiones y puntos de vista, que nos puedan permitir un diálogo sustantivo, un diálogo que nos permita llegar a comos y que nos permita encontrar claridad en nuestras iniciativas que queremos posteriormente proponer. Al mismo tiempo, como lo hemos hecho en nuestras últimas reuniones, estará abierta este diálogo de cada una de estas mesas a que el público en general, estamos invitando no solamente a empresarios, sino al público en general, pueda conectarse vía internet, las plataformas que ustedes conocen, para que puedan no solamente darse cuenta del diálogo y la discusión. Les vuelvo a pedir que apaguen sus micrófonos algunos de ustedes, que no solamente puedan darse cuenta del diálogo y la discusión, sino que también puedan participar con preguntas y obtener las respuestas de este grupo de especialistas que tendremos reunido en cada una de estas trabajos. Por favor, apaguen sus micrófonos. La manera en que nosotros vamos a organizar esto es con estas 11 mesas, empezando a las 9 de la mañana del lunes 27 de abril. No se preocupen por tomar nota porque le vamos a dar un papel con la explicación de las 11 mesas, pero empezaremos de 9 a 11 con una mesa que se encargará de discutir la atención inmediata de la crisis en la parte macroeconómica y de políticas públicas y privadas. Esta mesa será coordinada por Sofía Belmar y por Carlos Salazar. A las 11 de la mañana se abrirá otra mesa donde discutiremos el apoyo que el sector privado le puede dar al sistema de salud. Esta mesa será coordinada por Antonio del Valle. Ese mismo día por la tarde, lunes 27 de abril, a las 3 de la tarde, habrá una mesa coordinada por Bosco de la Vega, en donde estarán ellos discutiendo con los especialistas invitados cuál es la atención inmediata que la crisis puede tener como soporte de la cadena soportándose en la cadena agropecuaria y la cadena de alimentación. El mismo lunes a las 5 de la tarde, Luis Niño de Rivera y Álvaro García coordinarán una mesa en donde estarán hablando del sistema financiero y la atención que el sistema financiero le está poniendo a la crisis de una forma inmediata. El martes 28 de abril a las 9 de la mañana, nuestro compañero Nathan Poplawski tendrá una mesa en donde estaremos hablando de la atención que se le está poniendo a la crisis de las micro, pequeñas y medianas empresas en el sector comercio, en los servicios y en el turismo. A las 11 de la mañana, Francisco Cervantes será el coordinador de esa mesa con sus invitados y ahí trataremos el tema de las cadenas de valor de toda la industria y cómo se está atendiendo la crisis. A las 3 de la tarde de ese mismo día, Enoc Castellanos enfocará todos sus comentarios y los comentarios de sus invitados a la crisis de las micro y pequeñas empresas. A las 5 de la tarde, Vicente Yáñez y tendrá invitados discutiendo el papel de las cadenas comerciales en atención a esta crisis. El miércoles 29 de abril, finalmente, a las 9 de la mañana, José Manuel López nos platicará con sus invitados de las acciones y los cómo están ellos encontrando para proteger el empleo y el ingreso de las familias mexicanas. A las 11 de la mañana, Gustavo de Hoyos y sus invitados nos estarán platicando de la recuperación en el mediano y el largo plazo.
Y por último, a las 3 de la tarde del miércoles 29 de abril, Valentín Díez Morodo nos tratará de llevar a los temas relacionados con el entorno internacional, la facilitación del comercio y la nueva estrategia que México puede aplicar en estos temas internacionales. Como pueden ver, estamos tratando de cubrir todos los elementos que son importantes para atender la pandemia y los efectos económicos de la misma. Al mismo tiempo estamos buscando buscamos que todo esto una a la sociedad, por eso esta invitación está haciendo a todos los actores. No nos interesan los partidos, las visiones, los colores, ni su situación socioeconómica. Queremos que la sociedad en conjunto escriba cuáles son estas propuestas, como hemos dicho nosotros, a una sola mano, y que el resultado de todo esto sea un paquete de propuestas que nosotros podamos presentarle a la autoridad y que de alguna manera sea una presentación que incluya a trabajadores, a empresarios, a sociedad civil, a cualquier agente económico, político y social, y que de alguna manera sea incluyente, teniendo a los expertos de las universidades, teniendo a los mejores, creemos nosotros, personas con experiencia y con suficiente preparación como para poder encontrar un paquete de medidas que nos lleven a este acuerdo nacional. Esta es una convocatoria a la unidad, es una convocatoria al compromiso y es una convocatoria a la responsabilidad. Insisto que el único interés que tenemos es México y es nuestro interés superior, y tratar de seguir siendo propositivos, colaborar con las autoridades y tratar de encontrar a través de esta convocatoria las mejores ideas que puedan transitarnos como país en esta crisis que nadie hubiéramos querido tener. Muchas gracias y abro la sesión primero a que ustedes nos hagan preguntas y darle la participación a mis compañeros que me acompañan como parte del Consejo Coordinador Empresarial. Óscar, si retomas la conversación y empiezas a presentarnos las preguntas de nuestros amigos. Sí, cómo no. El primer bloque de preguntas la tenemos con Guadalupe Romero, de Contrarréplica, Miguel Ramírez, de Dinero, Negocios y Finanzas. Y le recuerdo a todos los amigos reporteros adelante, que nos acompañan todas las organizaciones, así que pueden ustedes hacer preguntas directas a la Coparmex, a la Asociación de Banqueros, a la ANTAD, a la CONCANACO, a la CONCAMIN, a la CANACINTRA, el Consejo de los Hombres de Negocio, a todas las organizaciones que integran el Consejo Coordinador. Pueden ustedes hacerle preguntas, yo estaré tratando de pasárselas a cada uno de ellos. Así que abrimos las preguntas. Hola, ¿qué tal? Sí, gracias. Buenas tardes. Pues son dos preguntas en específico. La primera es que si la extensión para presentar las declaraciones a las personas físicas es suficiente, ¿qué están haciendo para que pues también abarque a las morales? Que bueno, ya terminó el plazo, pero de alguna manera algo habrán de hacer. Y la segunda es sobre las cadenas de valor México-Estados Unidos, que se puso en entredicho ayer, antier, y que pues no sé si esto prueba la falta de información para tomar las decisiones al respecto y sobre todo para declarar las empresas y las actividades económicas esenciales. Es todo, gracias. Óscar, ¿puedes pedirle a algún otro de nuestros compañeros que nos haga las preguntas? Miguel. Sí, Miguel Ramírez, por favor, y Luis Lozano. Don Carlos.
Miguel Ramírez, por favor. Sí, buenos días, ¿me escucha? Sí, buenos días. Buenos días. A mí me gustaría saber cómo se va a concatenar este proyecto con lo que se venía trabajando anteriormente de Adopta una PYME, ya quedó en para inicios. Miguel, no te oímos bien, nada más oímos tu primer pregunta. Sí, nada más era se va a concatenar esta nueva iniciativa, Adopta una PYME, o si es que ese proyecto ya superado. Muy bien. Adelante, otra pregunta. A ver, Luis Lozano, por favor. Luis Lozano. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Luis, adelante. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Quisiera preguntar por la parte de la reactivación económica. ¿Cuál es la negociación que se tiene con el gobierno en las pláticas para tratar de acelerar un poco este proceso y en particular ampliar la lista de actividades esenciales? Y por otra parte, respecto al turismo, por ahí está José Manuel, ¿no? Para Sí. preguntarle sobre qué medidas se han tomado en el sector turístico para tratar de impulsar que estas empresas puedan contener y puedan sobrepasar esta crisis y qué perspectivas tienen de cara al 30 de mayo al primero y a los primeros días de junio para tratar de reactivar esta industria. Sí, se ha hablado mucho de que se van a tomar algunas medidas y que van a tener que implementar protocolos sanitarios. ¿Qué clase de protocolos están trabajando para comenzar nuevamente la actividad turística en cuanto pase la primera ola de esta pandemia? Muy bien, si quieren empiezo a contestar y quiero remarcarles, mis queridos compañeros de la prensa, que el propósito es platicarles de esta iniciativa que a nosotros nos parece importantísima. Ante una situación donde, como decía ahorita Ivonne y Miguel, tenemos informaciones encontradas. Lo que nosotros hemos buscado hacer es convocar a toda la sociedad a buscar los cómo. No me gustaría que nosotros empezáramos a platicar cómo cuando estamos convocando a los especialistas, académicos, expertos, representantes de los poderes políticos del país, a todo mundo a que nos sentemos a discutir exactamente los cómo. Ustedes están invitados a cada una de estas 11 mesas a que escuchen a cada uno de los especialistas y hagan sus preguntas para que cada uno de estos temas que ahorita me acaban de preguntar puedan ser comentados por cada uno de ellos y nosotros esperamos para finales de la próxima semana estar diciéndoles cuáles son los resultados y cuáles son las propuestas en cada uno de los temas. Son muchísimos temas. Ahí empezamos con el tema de la salud. ¿Cómo podemos habilitar, ayudar desde el sector privado la prioridad que hoy está teniendo nuestro país de atender el problema de salud? Y vamos a llegar a tocar hasta los temas bancarios y financieros. Cómo los bancos están reaccionando, cuál es la manera en que y la cantidad de pymes y mipymes que se están ayudando. Son cantidades verdaderamente importantísimas que ustedes van a poder conocer y que van a ver iniciativas de todo tipo y la búsqueda de otras que podamos implementar en las próximas semanas con la coordinación del sector privado y el sector social y los trabajadores del país y evidentemente las autoridades. Tratando de contestar algunas de sus preguntas, les diría yo que esto es lo que estamos buscando, contesto a Luis Lozano, la mejor forma de poder encontrar la reactivación económica del país. El proyecto de Miguel de Adopta una PYME va a ir mucho más adelante. Tú verás durante las discusiones del próximo martes toda la experiencia que se va a discutir
y verás exactamente cómo esto se está tratando de ejecutar y cuáles son las propuestas clarísimas más allá de la adopción de una pyme. Y por último, le paso la palabra primero a Fernando a que nos conteste cómo ve él estas cadenas de valor entre Estados Unidos, México y Canadá. Antes de abrir el micrófono, les informo que hemos estado en contacto con la secretaria de Economía y ella nos ha informado que constantemente está teniendo conversaciones con el responsable de Estados Unidos y Canadá y que están buscando de la mejor forma coordinarse para ver cómo podemos ir abriendo las actividades productivas una vez que tengamos control de la pandemia. Fernando, ¿quieres agregar algunos comentarios? Estás en mute, Fernando. Sigues en mute. Ahí está. Sí, con mucho gusto. Para nosotros nos parece que una de las maneras más importantes de tomar el crecimiento en el comercio exterior es justamente fortalecer las cadenas de valor. Y para ello estamos pensando que se tendría que homologar las empresas esenciales entre los tres países. Y para ello también estamos trabajando en un protocolo que asegure, ahora sí que la seguridad de los empleados, de los obreros, que permita que no vaya a haber problemas de salud o un rebote en la infección. De tal manera que estamos trabajando en esos dos temas. Por un lado, homologar las cadenas de valor entre los tres países y por otro lado, tener un protocolo de seguridad que permita que se puedan echar a volar estas empresas. Es fundamental y también estamos buscando la manera de apoyar a las pymes que son abastecedoras de la gran industria exportadora a través de apoyos financieros, aprovechando las bondades de Banco de Comercio Exterior y las garantías que tiene el Banco de Comercio Exterior. Muy bien, Fernando. Le paso la palabra ahora a José Manuel López Campos para que nos platique algo acerca de la pregunta de Luis sobre el turismo y cómo reactivarlo. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Para el turismo hay que hacer notar que pues ha sido el sector más afectado. Para este sector empezó la contingencia antes que para todo el país, por los cierres de las fronteras internacionales y por la aversión al viaje para no importar de estado en estado los posibles contagios, mucho antes de que empezara la fase 2 y que se exhortara primero y obligara después en algunas entidades a la distancia social y al confinamiento con el quédate en casa. Tomando en cuenta que ha sido uno de los sectores más afectados, hay que distinguir cuáles serían los niveles en los que se va a aplicar las estrategias. Hoy, para la supervivencia de las empresas, tanto de las grandes cadenas como de la enorme cantidad de MIPYMES que están en el sector turístico, tenemos que pensar en cómo se van a financiar. Las grandes cadenas tienen acceso al crédito comercial. La Asociación de Bancos de México implementó unas políticas desde el principio de esta contingencia, dándoles plazos y condiciones excepcionales con la intervención del Banco de México, que cambió unas reglas para poder atender la contingencia. Hace un par de días el Banco de México le dio una inyección de recursos por cerca de 750,000 millones de pesos al sistema financiero, lo cual nos permite prever que pueda tener acceso mayor número de empresas al financiamiento y en mejores condiciones y con tasas más accesibles. Estamos esperando la reglamentación de este proceso para ver si la viabilidad para que también participen las MIPYMES de este financiamiento. Si no, seguiremos insistiendo en la intervención de la banca de desarrollo para apoyar a estas pequeñas y medianas empresas. ¿Qué es lo que se está haciendo?
En este momento, de la mano con la Secretaría de Turismo y las Secretarías de Turismo de los estados, se está llevando a cabo una campaña con la plataforma Visit México, dividida en 3 etapas, una que ya está en proceso, que es la inmediata, una que será de acompañamiento cuando se aproxime las fechas de reincorporación del sector turístico, y la tercera, que ya será la de recuperación para el acompañamiento. Durante este tiempo, y para aprovechar el periodo de contingencias, se han estado capacitando en el sector turístico con cursos y con el conocimiento de los protocolos. Base muy importante en la reapertura, el cumplimiento de protocolos sanitarios en los hoteles para poder tener la seguridad a sus huéspedes y a sus propios trabajadores, y en ese sentido tenemos que aplicarnos todos juntos para que no tengamos periodos tan largos de recuperación como sucedió con el H1N1 en 2009, que tardó 14 meses el sector turístico en recuperarse y tener los niveles que tenía previo a esta epidemia. Hoy, que es una pandemia que tiene una afectación global, los tiempos que es un tiempo mayor el de esta afectación y con un daño más severo, se tienen que enlazar las estrategias tanto del sector privado, el gubernamental y desde luego los empresarios de estos sectores, para que la recuperación sea más rápida, más efectiva, y que podamos volver a contar con un sector que aportó casi el 9% del Producto Interno Bruto en 2019 y que de manera directa e indirecta le dio empleo a 10 millones de mexicanos. Gracias. Muy bien, pasamos al segundo paquete de preguntas. Sí, Carlos. Ernesto Gloria, por favor, Nancy Valderas y Verónica Gascón de Reforma, si son tan amables. Ernesto. Buenos días a todos, don Carlos, ¿cómo está? Oiga, don Carlos, traíamos un retraso en el sector energético por el anuncio de los programas donde participaría la iniciativa privada. Parece que con la crisis, tanto sanitaria como económica, ya se abandonó este tema. Iba a ser en septiembre, luego a finales de año, finales de marzo, llegó el COVID. ¿Qué pasó en este rubro? En este sentido, me gustaría preguntarle, hoy el presidente clarificó el rumbo que buscará tomar en el sector energético. Dijo más refinación y disminuir la venta de petróleo. ¿Cómo observa la iniciativa privada ese camino? ¿Tiene viabilidad? Segunda pregunta. La IPE ha presentado múltiples propuestas para aminorar los efectos del COVID en el ámbito económico. Incluso ustedes dijeron, bueno, pues se nos cerró la puerta al diálogo. Quiero preguntarles si algo cambió para que con estas mesas busquen acercarse otra vez a la administración, o es solo la contribución que hace el sector privado para el país. Y finalmente, en una conferencia organizada por la CONCAMIN hace un par de días, donde presentó su informe COVID industrial, proponían acciones concretas para proteger a sus trabajadores, hablaban de incluso poner transporte a sus casas, esto para minimizar los contactos, reactivar la industria y aminorar los efectos adversos. Quiero saber si ya hubo respuesta de la autoridad y poner esta propuesta en la mesa en un entorno donde en China ya se han registrado rebrotes de la enfermedad. Muchas gracias por sus respuestas. Muy bien, Nancy. Hola, ¿qué tal? Nancy, muy buen adelante. día. Sí. Gracias. Bueno, entre los planes del Ejecutivo Federal está la continuidad de proyectos de obra de modernización de carreteras, también de plantas hidroeléctricas y la continuidad de su Programa Nacional de Reconstrucción. Quiero saber si ven aquí oportunidades para reactivar al sector de la construcción. Bueno, no quise englobar todas, pero pues la lista ya fue difundida en el Diario Oficial de la Federación. Quiero saber qué impacto ven para la construcción en general. Y no sé si haya algún representante del sector del autotransporte de carga. Me interesa saber cuáles son las estrategias que han diseñado para impulsar esta actividad. Ante la crisis económica, pues también resentirán los efectos de una menor actividad comercial, manufacturera y consumo dentro del país. Gracias. Los dos. Okay. Sí, adelante, Verónica. Sí, ¿qué tal? Buenos días.
Pues son varias preguntas. Una, para usted, señor Salazar, ¿qué piensa de que el SAT está apretando a los contribuyentes? Y pues ayer se vio lo del embargo a Interjet. ¿Ustedes han recibido alguna otra indicio de que pueda actuar de la misma manera con otra empresa? Esa es una. También, ¿qué piensan de los 2 millones de empleos? ¿Se mantiene esta meta de parte del gobierno federal? Y la última pregunta sería para el señor Antonio del Valle sobre las inversiones planeadas para este año de las empresas del Consejo Mexicano. Si de plano ya se están en pausa estas inversiones, ¿en qué momento se podrían retomar? Gracias. Nadie del Consejo. Ahorita puedo Muy bien, déjenme iniciar el rol de las preguntas que nos hacen. Quiero ser insistente que lo que estamos nosotros buscando, y empiezo con la pregunta de creo que fuera de Ernesto, lo que nosotros estamos haciendo es una convocatoria a que estemos todos, la sociedad unida, en cómo poder encontrar estas soluciones para salir menos golpeados de esta crisis. Queremos priorizar la parte de salud y por eso la primer mesa, después de hablar de las políticas públicas y privadas, será dirigida al tema de la salud en el país y cómo la iniciativa privada puede colaborar más en cómo atacar esta pandemia. Nosotros estamos intentando encontrar nuevas propuestas y que al escuchar a especialistas y a miembros de toda la sociedad encontremos propuestas más sustentables, mejor preparadas, con una mejor orientación y que le puedan servir mucho más a la autoridad de lo que nosotros hemos hecho hasta el día de hoy. No hay duda que lo que estamos también intentando es que se disminuya el impacto en la parte económica una vez controlada la parte de salud, que quiero que ustedes lo entiendan muy claramente de nuestra parte, tiene la prioridad. Creemos nosotros que cuando empiece la reactivación, el sector energético va a jugar un papel preponderante. Sin embargo, no sabemos cuál va a ser el resultado de estas discusiones de lunes, martes y miércoles y las propuestas que todos estos especialistas harán alrededor del sector energético. No ha habido todavía la respuesta a la que te referías, Ernesto, del plan de infraestructura, en donde el sector privado propuso una serie de inversiones. ¿Y por qué no ha habido respuesta? Porque, bueno, las condiciones han cambiado totalmente. No es lo mismo invertir en petróleo cuando el petróleo valía 50 o 60 dólares el barril, a invertir en petróleo cuando el barril hoy está colocado a menos de 10 dólares. Esto hará que cualquier compañía tendrá que revisar y ver cuáles son sus posibilidades y sus intereses para invertir en un sector como ese. Pero vuelvo a insistir, para eso estamos haciendo la convocatoria a este gran acuerdo nacional y cómo vamos a poder salir más recuperados. Recuerden que esto es lo que estamos buscando con los trabajos que se llevarán de lunes a miércoles y que hoy les estamos informando. En cuanto a la modernización de carreteras, Nancy, pues eso también viene dentro del plan de infraestructura. Son programas que se han continuado y que esperamos que una vez que pase el efecto de la crisis del COVID-19, estas se vuelvan a retomar. Por último, Verónica, ¿qué pensamos de que el SAT está de alguna manera exigiendo los pagos? Nosotros hemos sido siempre muy claros en este tema. Todos, absolutamente todos los mexicanos, inclusive la Constitución así nos lo marca, estamos obligados a contribuir al erario público, todos. Los que están en la informalidad deberían de contribuir también
al erario público. Todos debemos de ayudar con esto y cualquier contribuyente que no cumpla con su obligación tiene que tener la consecuencia de la autoridad, porque tampoco es justo que unos cumplan o cumplamos y otros no. Entonces, a nosotros nos parece que está en las atribuciones del SAT y que él debería de estar siempre buscando que todos los mexicanos, todos, vuelvo a insistir, todos, cumplan con este artículo constitucional que nos obliga a cumplir con las obligaciones del erario. Empezando por también buscar que los informales paguen. Toño ya está, se tiene que ir. En cuanto a las inversiones planeadas en este año, parece que está aquí Antonio. Ahorita le paso la palabra para que él te conteste esto. Y lo de los 2 millones de empleos, yo creo que esa pregunta se la deberías de preguntar a la autoridad. Nosotros no somos los encargados de contestar una iniciativa que no es nuestra. Por favor, Toño, si estás en la... Okay. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes a todos. Bueno, Verónica, mira, las inversiones de las empresas del Consejo Mexicano que hemos anunciado en diversas ocasiones, pues son el resultado de la operación y de los planes de inversión que tienen en el año cada una de estas empresas, como lo hemos explicado antes. Este año va a ser muy difícil calcular estas inversiones por las mismas condiciones, porque como todos sabemos han cambiado de forma drástica la perspectiva, no nada más de las empresas del Consejo Mexicano de Negocios, sino de toda la economía, y no nada más en el país, sino a nivel mundial. Entonces es muy difícil estimar esas inversiones en este año, por lo que va a ser muy difícil aglutinar esa información, ¿no? Sin embargo, pues las empresas dentro de la coyuntura pues siguen trabajando, siguen haciendo las inversiones que se pueden estar haciendo, aunque como sabemos las industrias que no son esenciales y una parte importante dentro de las empresas del Consejo Mexicano son consideradas no esenciales y hoy están detenidas, ¿no? Pero trabajando en conjunto con el CCE y con las autoridades, como se mencionó anteriormente por Carlos y por varios colegas, en armar los protocolos necesarios para poder volver a la reactivación económica lo más pronto posible. Y esperamos que en cuanto se normalice la situación y podamos volver todos a las actividades normales de la economía, pues podremos pensar entonces en planeaciones de mediano y largo plazo que nos puedan dar certeza en esas inversiones ya mencionadas. Muchas gracias, Verónica. Le paso la palabra ahora a Carlos Noriega, que nos pregunta, Ernesto, de esta reunión de la CONCAMIN en donde ustedes hablaron de las condiciones concretas en las cadenas de valor, y posteriormente le paso a Alejandro Malagón la pregunta acerca de los autotransportes de carga, también de la CONCAMIN. Buenos días, Carlos. Yo creo que Carlos Noriega no alcanzó a conectarse. Buenos días a todos, Alejandro Malagón de CONCAMIN. Quisiera aprovechar, a ver si le puedo contestar a Nancy y a Vero sobre las preguntas que hacían del transporte y las propuestas que habíamos hecho sobre el COVID-19, sobre el transporte público. Como hemos comentado varias veces, y lo acaba de decir también el licenciado Carlos Salazar, en la congruencia de las prioridades, primero que nada, para todos está la salud. Y estando la salud como la prioridad, nosotros tenemos que ver cómo protegemos a los empleados que están trabajando. Y una de las iniciativas que estamos viendo es que en el transporte público puedan ir mejor, en menos cantidad de gente, con más desinfección y con una mejor manera. Y las empresas que tengan transporte, poderla utilizar para estar llevando a los trabajadores a sus casas.
Por la parte privada estamos en eso y ya informaremos cómo lo estamos haciendo. Y por la parte del transporte público, comentarles que estamos empezando, pero hemos sido muy receptivos por la parte municipal o estatal, donde estamos presentando este caso para que los trabajadores vayan con mayor protección. Y, Vero, Nancy, hacían la pregunta del tema del autotransporte de carga. Efectivamente, el transporte de carga está teniendo sus bajas porque la demanda, como ustedes saben, en lo general se ha visto afectada y el transporte está presentando varias opciones de cómo poder acelerarse, cómo poder llegar más pronto y tener estas cadenas productivas esenciales mejor surtidas, más rápido y más seguras. La próxima semana estaremos presentando todo un plan que verán cómo aceleraremos y protegeremos el tema del transporte de carga. Gracias, Carlos. Muy bien, pasamos al tercer paquete de preguntas, por favor. Sí, Carlos, por favor. Enrique Pardo de TV Azteca, Leti Hernández del Financiero, si eres tan amable. Y también vamos a terminar con Pedro Pablo, Agencia F, Enrique Pardo, TV Azteca, Leticia Hernández y Freya Mendoza, por favor. Pedro Pablo. Buenos días. Enrique. Buenos días, aquí Enrique Pardo. Mira, mis preguntas son muy sencillas, muy básicas. F, por favor. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Ahí está. Son en cuanto al empleo. La primera pregunta es, ¿cuál es la cifra de desempleo hasta hoy? ¿Y cuál es la perspectiva sobre el crecimiento de la misma, durante lo que dure la pandemia? La segunda pregunta sería, en torno a esto mismo, ¿existe alguna iniciativa o algún camino para impulsar la generación de empleo ya posteriormente? No sé si incluso durante este tiempo de crisis o una vez que se reactive la economía. Y la tercera pregunta es si existe alguna perspectiva sobre cuándo se reactivará la economía, en este flujo al que estamos acostumbrados. Sabemos que, en teoría, se reactivaría a partir del 1 de junio en una urbe como la Ciudad de México, pero siendo que esto va a ser escalonado, mi pregunta va más enfocada a la reactivación en forma. Gracias. Leti. Leti, ¿tienes la palabra? Buenos días, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Gracias, licenciado. Mire, yo tengo, mis preguntas son más o menos para como actualizar, porque quería ver, estaba el plan que inicialmente el CC publicó con propuestas específicas mes a mes. Ahora con esto de las mesas de trabajo que tienen la próxima semana, quería saber si ese plan ya queda de lado, no, el gobierno le cerró la puerta, no se hizo caso, o sea, ¿qué hacemos con ese plan? ¿Lo seguimos manteniendo como parte del objetivo que tiene el CC a la espera de lo que resulten en estas nuevas mesas? Y otra pregunta es sobre, inicialmente el CC proponía este aumento de la deuda en un porcentaje más o menos de 4% del PIB. A un mes de esta contingencia, ¿ustedes consideran que sigue siendo suficiente con ese porcentaje o ya la cifra habría cambiado y es necesario mayor, ampliar ese espacio fiscal? Y por último, licenciado, pues el gobierno también tiene que hacer lo suyo en cuanto a la parte de regresar el IVA, pago a proveedores, la seguridad que ha pedido don Bosco de la Vega, ¿no?, para el transporte de alimentos. ¿Cómo ha sido esa respuesta del gobierno que si bien él no ha querido comprometer otro tipo de apoyo al sector privado, pues ha cumplido en lo que de ley debe hacer? Gracias. Muy bien, Pedro Pablo. Pedro Pablo. Oscar, ¿quién seguía en las preguntas? Oscar. A ver, Pedro Pablo, permíteme un segundo. A ver, Pedro Pablo, ya no estás. Está Enrique Pardo, ya preguntaste. Sí, hola.
Yo ¿Me creo escuchan? Enrique y Leti. Ya está Pedro Pablo. Freya Mendoza. Adelante, Pedro Pablo. Gracias, buenas tardes. Mis preguntas serían, básicamente, en estos 2 meses que lleva la pandemia en México, ¿cuáles advierten ustedes que ha sido el principal impacto económico? ¿Cómo ha evolucionado la escucha del gobierno con ustedes? Y también, ¿qué sectores prevén que en mayo abran, particularmente para equipararse con Estados Unidos? Gracias. Muy bien, le voy a pedir a Mauricio del CNA que conteste las preguntas acerca de la seguridad en el sector agropecuario, y las demás, déjenme empezar a tratar de contestar. Creo que las preguntas de qué pasará con el empleo o el desempleo es muy difícil hoy de calcular. El único dato conocido que tenemos es el dato que nos compartió la Secretaria del Trabajo de cuál había sido el impacto en el desempleo desde mediados de marzo a la primera semana de abril. De ahí no se ha vuelto a dar una información. Esperemos que el dato no sea tan desalentador. Nosotros creemos que se está dando un enorme desempleo. Todas las actividades que ya se explicaron de hoteles, restaurantes, líneas aéreas, muchas de las plantas que han tenido que parar, muchos de los informales se han quedado sin trabajo. Pero sin embargo tenemos que esperar a que las cifras oficiales las podamos conocer. Hoy serían especulaciones de cuánta gente realmente está quedándose sin trabajo. Todo lo que está relacionado con las iniciativas para impulsar el empleo, contestándote, Enrique, pues son de lo que nosotros esperamos escuchar, sobre todo el martes, que se esté hablando de la industria y del comercio en las 4 mesas de trabajo. Así que yo espero que ahí puedas tú encontrar una enorme cantidad de respuestas a tu pregunta. La pregunta también, Enrique, de cuándo se reactivará la economía, yo creo que hoy no hay quien en el mundo, ya no digo en México, sepa exactamente cuál es esa respuesta. Hay una enorme incertidumbre porque todos los países estamos tratando de cuidar como prioridad que se haga en el momento adecuado y que esto no provoque un rebote de la pandemia y de la enfermedad, como ya vimos que pasó en el caso de Singapur, y hoy se está hablando de que en China podría haber también un resurgimiento de la enfermedad. Entonces creo que todo el mundo tenemos que ser prudente. Todos estaríamos esperando que a partir de junio podamos estar otra vez en una vida que se empiece a normalizar. Lo que sí te puedo decir, Enrique, es que la normalización no se va a hacer de un día para otro. Vamos a estar viendo regiones, ramas industriales, actividades que puedan iniciar antes que otras. Entonces creo que esto no lo podremos ver así de un día para otro. Leti nos pregunta sobre los planes que el CCE ha presentado para abril, mayo y junio. Esperamos que en estas mesas de trabajo o se cambien o se ratifiquen como las mejores ideas que podamos tomar. Ahí mismo se tratará de escuchar a los especialistas si la propuesta del 4% de deuda con respecto al PIB es correcta o incorrecta, o si deberíamos de tomar menos o más. Y tu pregunta respecto al trabajo del gobierno respecto al IVA, los pagos y la seguridad, pues nosotros siempre hemos hecho exactamente el mismo comentario, la misma demanda. Creemos que así como los contribuyentes, se nos ha dicho, están cumpliendo, pues esperamos que la autoridad también cumpla con el regreso del IVA, con los pagos a tiempo y evidentemente con la seguridad. Y ahorita le paso la palabra tanto a Nathan, que representa al comercio de la Ciudad de México, como a Marcelo, que está representando en esta mañana al CNA. A Mauricio, perdón.
Y por último, va a haber mesas para hablar de la situación económica, tal como lo dije. Y me preguntas, Pedro Pablo, ¿qué sectores empezarán en mayo? Otra vez, esta es una pregunta que no creo que nadie, absolutamente nadie, pueda contestarnos en este momento. Lo único que sabemos es de que algunos municipios del país podrán paulatinamente iniciar el 17 de mayo, según se nos comunicó hace ya una semana, y otros empezarán el día último o el día 30 de mayo. También sabemos que las escuelas quieren reactivar su operación a partir del 1 de junio y que el calendario escolar terminará hasta el 17 de julio. Esas son las informaciones claras que tenemos y, bueno, tenemos que estar viendo la evolución de la enfermedad y del contagio día a día para ver exactamente qué tipo de decisiones se pueden tomar. Le paso la palabra a Nathan para que nos platique un poco de la perspectiva desde la Ciudad de México y el comercio en la Ciudad de México, y después Mauricio, si quieres tomar la palabra también. Sí, muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos. Buenas tardes, perdón. En el tema de turismo, nada más comentar que les pido estén muy atentos a la mesa del martes a las 9 de la mañana, porque ahí participarán dirigentes muy importantes de la industria turística, donde nos van a vertir sus opiniones en este tema tan importante que es la reactivación del turismo. En el tema de empleo les quiero comentar que hemos hecho encuestas y que estamos permanentemente en contacto con nuestros socios y nuestros afiliados, y ellos nos dicen que el 70% puede mantener su plantilla laboral como está durante todo el mes de abril, 50% nos han manifestado que no lo pueden hacer durante mayo, y solo un 25% de todos los entrevistados y todos los afiliados nos han dicho que lo podrían hacer si esto durara hasta junio. En ese sentido, en Canaco estamos estimando que la pérdida de empleo solamente en la Ciudad de México y al día 30 de abril es de alrededor de 125,000 puestos de trabajo. Y si esto se continúa como así nos han anunciado hasta el día 30 de mayo, estamos estimando que la pérdida de empleo será el doble de esto. O sea, estamos pensando que se perderán 250,000 empleos adicionales. Y aprovechando que tengo el uso de la palabra, comentarles que también... Solo en la Ciudad de México, ¿verdad, Nathan? Sí, Carlos, solamente en la Ciudad de México. Y aprovechando la palabra, tenemos ya datos acerca de la pérdida de ventas por la baja en el consumo, que estamos estimando que el consumo ha bajado en un 82%. Les puedo compartir que la pérdida en ventas del 20 de marzo al 21 de abril de 2020 es de 64,058 millones de pesos. También comentarles que en este momento estimamos que las empresas cerradas que pertenecen al sector que nosotros representamos, que es el sector terciario, comercio, servicios y turismo, es ya superior a las 270,000 empresas cerradas. Gracias, Carlos. Muy bien, Nathan. Déjame ver qué. Mauricio de CNA. Mauricio de CNA, ¿tú ibas a hacer algún comentario adicional? Gracias, presidente. Sí, en respuesta a la pregunta de Leti vinculada con la seguridad en el transporte de alimentos, comentarles que como Consejo Nacional Agropecuario hemos estado en seguimiento del tema, hemos tenido muy buena recepción con el doctor Alfonso Durazo y con su equipo, incluido el jefe de la Guardia Nacional. Hemos tenido múltiples reuniones con ellos para sentar las bases de un plan de trabajo que nos permita medir la recurrencia de este tipo de actos delictivos, como es el asalto autotransporte, y también analizar las rutas para poder, con base en dicho análisis, fortalecer y dar tiros, o sea, fortalecer las acciones y dar tiros de precisión en las rutas más complicadas y en los horarios más complicados. Sin duda es importante y relevante mencionar que la seguridad del autotransporte de productos agroalimentarios es indispensable no solo para mantener la acción de toda la cadena productiva agroalimentaria, sino también para cumplir con el abasto de los establecimientos comerciales, que dicho sea de paso también son actividades esenciales declaradas por el gobierno en esta contingencia. Finalmente cerraría diciendo que el próximo lunes en la mesa sectorial de nuestro sector, del sector agroalimentario,
estará presente también el vicepresidente del Consejo Nacional Agropecuario, vinculado y responsable de todos los temas de seguridad y de contacto con el doctor Alfonso Durazo y con su equipo para analizar todos estos temas, y donde con mucho gusto hablaremos de un poquito más a detalle sobre las estrategias de seguridad. Muchas gracias. Le pediría yo a Vicente Yáñez, que está con nosotros, que complemente también esta respuesta respecto a los temas de seguridad y en general del sector de autoservicio. Muchas gracias, Carlos. En temas de seguridad sí te puedo comentar que hemos estado en mucho contacto con la Secretaría de Seguridad Pública, con los gobiernos estatales y locales, y los grupos que tenemos están trabajando bien, y sí, el gobierno está muy al pendiente del tema de seguridad, y sí queremos alertar. Si se rompe la cadena de abasto, podemos pasarla muy mal todos en esta crisis, y también invitar a que si se enteran de convocatorias de saqueos, etcétera, por las redes sociales, pues lo hagan del conocimiento de la autoridad al 088. Pero también quiero aprovechar, Carlos, es muy importante que la devolución del IVA fluya. Las empresas ya están teniendo problemas, están mermando su capital de trabajo. El presidente en la conferencia mañanera del 2 de abril habló de que iban que era una obligación del gobierno hacerlo lo más pronto posible. Lo volvió a decir el 5 de abril y ya pasaron más de 20 días y las empresas están sufriendo de flujo, y quiero recordarles que nosotros queremos apoyar a las pymes con flujo, pero si nos cortan el flujo vamos a tener problemas. Entonces aquí un llamado a las autoridades para que expediten la devolución del IVA. Finalmente es su obligación hacerla, y creo que ahora más que nunca necesitamos que esto se dé, sobre todo en todo el ramo del sector que maneja bienes que no tienen IVA. Entonces, todo el sector agropecuario, etcétera, alimentos procesados, urge que esa devolución del IVA se expedite. Muchas gracias, Carlos. Muy amables. Pasamos al siguiente bloque de preguntas, por favor. Sí, claro, es el último bloque, por favor. Freya Mendoza, Guadalupe Flores de Televisa y Lilia González, y con ello terminamos esta conferencia. Sí, buenas tardes. Pues entendiendo que... Sí, gracias. Entendiendo que pues hay mucha incertidumbre en cuanto a las cifras, solo quería preguntar, pues si bien estos organismos se representan nada más a los formales, también quisiera saber cómo en estas mesas podrían participar los informales, entendiendo que es más de la mitad de la actividad económica del país. Y bueno, para entender un poco también lo del presidente y los créditos que ha ofrecido a las MIPYMES, si estos créditos que él ofreció dependían de estos 50.000 millones que según él debían al fisco empresas de las cuales podrían estar aquí en estos organismos. Gracias. Guadalupe. ¿Me escuchan ahí? Muchísimas gracias. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Guadalupe, adelante. Muchas gracias. Yo tengo 3 preguntas. En todo este paquete de propuestas que emanarán de la Conferencia Nacional, ¿serán para que las ponga en marcha solamente la iniciativa privada, el gobierno, o bien se las presentarán otra vez al gobierno federal? En uno de los puntos ustedes plantean un plan contracíclico. El secretario de Hacienda ya lo ha dicho, que si hay intención... Estamos teniendo problemas. Bueno. Sí, adelante. Gracias. Sobre el plan contracíclico, específicamente, ¿cuál sería el punto a analizar? El secretario de Hacienda ha dicho que el sector privado ha recibido muchísimas propuestas, pero realmente han sido pocas las que les han tomado en cuenta. ¿Qué disposición ven ustedes de la Secretaría de Hacienda para escuchar sus propuestas y qué esperarían de un plan contracíclico, por favor? Y al presidente de la Asociación de Bancos de México, si está por ahí, señor Rivera, ¿qué oxígeno le dará a la economía mexicana el plan del Banco de México? Quiero hacer un balance de cuántas personas se han adherido ya al programa de sus pagos, por favor. Claro, del Banco de México.
Lilia, Muchas gracias. Lilia, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, mi pregunta es, ¿qué sectores estarían en esta lista de homologación para que fueran esenciales con Estados Unidos y Canadá? Porque, bueno, sabemos que es una lista enorme para que se puedan ir sumando a las actividades, pero sí, usted comentaba justamente hace rato que se irán sumando poco a poco. En este momento, ¿cuáles son las actividades que son, pues, indispensables justamente para trabajar con Estados Unidos y Canadá, por una parte, y por la otra, pues vemos que siguen siendo más propuestas y al final, pues, se requerirán recursos para el apoyo de las empresas y salvar los empleos. En resumen, con estas propuestas, si el gobierno ha hecho oídos sordos, ¿cómo hacerle justamente de dónde sacar recursos, de dónde hacerse de recursos para el apoyo a los sectores? Gracias. Muy bien, iniciamos las preguntas. Voy a pedirle a Sofía y a Álvaro, que están aquí representando el sector financiero, que nos puedan responder las preguntas relacionadas con los bancos, aunque ellos no están directamente en el sector bancario, pero bueno, están relacionados con el sistema financiero. Yo les puedo comentar que, y es parte de lo que se va a discutir este lunes, martes y miércoles, que han fluido soportes importantísimos a las pymes y a las MIPYMES. Ayer tuve oportunidad de ver algunos datos, pero me gustaría que eso ya se explicara durante las conversaciones de la próxima semana. Y lo que les puedo adelantar es que ha habido miles de créditos dados a las pymes y MIPYMES en condiciones que les permiten encontrar liquidez para que puedan sobrevivir. Estamos hablando de cantidades enormemente importantes de soporte, de tal forma que conocerán ustedes las cifras que están buscando de tener claramente cuántos son. Me gustaría dejar esa información para que los compañeros de los bancos lo puedan comentar durante la próxima semana. Hay una enorme incertidumbre en las cifras, no hay duda, Freya, muchas de las formales y las informales, y es importantísimo también entender que la parte de informalidad representa, decías tú, la mitad de la economía, pero no es así, representa el 25% de la economía del país. Sabemos que quizás el 50% del empleo total de México está en la informalidad, pero el peso que ellos tienen en la economía es tan solo del 25%. Lógico que estas cifras son las más difíciles de poder calcular porque lo tienes que hacer a través de un efecto indirecto, pero las cifras formales, las que produce el Seguro Social, pues esas son completa y absolutamente conocidas y todos los meses las conocemos. En unos días más sabremos cuál ha sido el impacto del empleo durante el mes de abril y ahí podemos ya no solamente ver los datos como hoy nos los comenta Nathan para la actividad comercial en la Ciudad de México, sino a nivel de todo México, cómo está pasando mal la parte económica durante este parón de actividades. Me preguntan acerca de los créditos que ofreció el gobierno a las MIPYMES y bueno, pues yo quisiera que esta pregunta la hiciéramos perfectamente a las autoridades para ver cómo la están implementando, de qué manera lo están haciendo, cuántas personas están empezando a tomar estos créditos y exactamente cómo va a ser la responsabilidad. La información que yo tengo es la misma de ustedes, que va a ser una similar al comportamiento de las tandas del bienestar, que se van a dar a 3 años y que van a ser créditos a la palabra. Entonces, pues yo creo que ahí tenemos que preguntar las cifras de cuánto y cómo lo están haciendo, porque nosotros no las tenemos. Preguntan si este dinero es financiado con el dinero que por otro lado dicen que no han cobrado. Pues eso también yo creo que habría que preguntárselo a la Secretaría de Hacienda, que es la que tiene el control total de los dineros,
y la que de alguna manera asigna los diferentes programas. Nosotros no tenemos acceso a eso y no está en nuestras atribuciones tampoco tenerlo. Por último, si hay una coordinación con las actividades con Estados Unidos, Lilia, te decía yo hace rato que conozco de primera mano las conversaciones que se han tenido. Digo, no conozco la conversación, pero sé que se han dado conversaciones entre nuestra secretaria de Economía con el responsable de la misma función en Estados Unidos y en Canadá, y que están buscando coordinar las actividades de la mejor forma. Y por último, Lilia, dices que pues vamos a acabar con más propuestas, pero con menos recursos, era lo que nos preguntabas tú al final. Nosotros creemos que se pueden encontrar nuevas fórmulas de recursos y obvio que muchas de ellas tendrán que ver en una coordinación total con la autoridad. Creo que nuestra obligación, y así lo hemos definido siempre, es que nosotros somos un organismo que trata de tener propuestas constantes. Si por alguna razón ya pasaron las de abril, porque para todo fin práctico ya pasó el mes, pues tenemos que concentrar nuestra atención a cómo podemos transitar el mes de mayo y las consecuencias que tendremos en junio y en julio y en los meses posteriores. Creemos que sí hay alternativas y eso es lo que estaremos tratando de buscar durante las conversaciones de los próximos 3 días. Le quiero pasar la palabra a Álvaro y a Sofía. Y último, que me permitas, Pepe Medina, que hagas tú una conclusión final de esta conferencia de prensa. Por favor, Álvaro, o por favor, Sofía. Claro, Carlos, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Referente al comunicado del Banco de México, tenemos que decir que, como dice el desplegado que hizo el Consejo Coordinador Empresarial, es una medida de gran alivio a la circunstancia de falta de liquidez que se está preveyendo ahora en los mercados y que cuenta con hasta 3.3 del Producto Interno Bruto, 700,000 millones de pesos, que va a aliviar mucho a las renovaciones que ya estábamos viendo que estaban cayendo en no colocarse en los mercados de valores en los vencimientos del primero, segundo y tercer trimestre de este año. Creemos que es una buena medida, no es 100% la medida que necesita porque en acceso a estos flujos, pero creo que para los mercados financieros y las empresas que colocan bonos en México es una gran medida abrir esta facilidad en México. Gracias. Me permito complementar con la industria aseguradora aquí en este sentido. Bueno, la industria está sólida, cuenta con 3.1 veces el capital de solvencia que requiere por ley. Esto garantiza el pleno cumplimiento de todas nuestras obligaciones contractuales con los asegurados, además de que como industria, pues bueno, somos el tercer inversionista institucional más importante en el país con 1.28 billones de pesos, representando el 5.27 del PIB, y estas reservas y este capital para realizar inversiones de largo plazo se traducirán seguramente también en aportar a la estabilidad económica del país. Y en el otro sentido, también hemos trabajado muy de cerca con las autoridades, sobre todo con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, esto para contar con las facilidades regulatorias que nos permitan continuar operando en este contexto con eficiencia, con celeridad en favor de los asegurados. Y hemos tomado acciones muy específicas al respecto, como la inclusión de la cobertura de pandemia con algunas compañías que no la contaban con ella, y ampliación de periodos de gracia para pagos de primas y algunos otros aspectos en beneficio de la población. Gracias. Muy bien, Sofía. ¿Quieres tomar la palabra, Pepe Medina, para despedir a nuestros compañeros? Sí, muchas gracias. La reunión de muchas gracias. Sí, claro. Sí, exactamente, Carlos, reiterar a todos esta invitación a participar en la Conferencia Nacional para la Recuperación Económica. En el sector empresarial estamos conscientes de que no tenemos todas las respuestas y que tenemos que colaborar todos los mexicanos, y por eso hacemos la invitación no nada más a los empresarios que participan en los organismos empresariales
del CCE, sino también académicos, a líderes de organismos de la sociedad civil, a gobernadores, a funcionarios públicos, porque estamos convencidos de que entre todos podemos encontrar soluciones a la gran problemática que representa esta crisis del COVID-19. Es de tal magnitud este problema mundial en donde tenemos que poner sobre la mesa muchas ideas y de acuerdo con cada uno de los 11 paneles podremos tener pautas y una estrategia en cada uno de los sectores, así como hablaremos de la parte macroeconómica y políticas públicas, sobre el sistema de salud, sobre la cadena agropecuaria y alimenticia, sobre el sistema financiero, sobre esta particularidad que viven las micro, pequeñas y medianas empresas, las cadenas de valor en la industria y cómo se ligan con Estados Unidos y Canadá en el TEMEC, la atención inmediata a esta crisis que tienen en las micro y pequeñas empresas. Ya escuchamos algunas cifras de empresas que han tenido que cerrar debido a esta crisis del COVID-19, el papel de las cadenas comerciales que va evolucionando, va cambiando, también la protección del empleo y del ingreso de las familias. Esto muy importante porque ya está sucediendo tanto en el sector formal como en el informal, en el cierre de algunos negocios, el cómo se pierden los empleos y esto pega en los ingresos de las familias. Por eso la importancia de encontrar estas soluciones. También esta recuperación de mediano y largo plazo. Algo de lo que nos sucede en nuestro país es que nos concentramos demasiado en el corto plazo. Esta crisis tendrá una repercusión de mediano y largo plazo y por eso la importancia de saber qué es lo que tenemos que hacer el día de hoy para estar preparados en esta recuperación de mediano y largo plazo. Y finalmente cerraremos con ese entorno internacional que es muy importante traer las mejores prácticas que han funcionado en otros países y que podemos aplicar en México en una nueva era de globalización que será muy diferente después de esta crisis del COVID-19. Entonces, reiterando la invitación que ha hecho desde el principio nuestro presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, para participar, prepararnos con ideas para enriquecer estos 11 paneles y entonces tener realmente toda una estrategia para lograr a partir de la Conferencia Nacional de la Recuperación Económica, un gran acuerdo nacional que es a lo que nos ha invitado nuestro presidente nacional del CCE, Carlos Salazar. Están invitados y pedimos que extiendan esta convocatoria. Gracias, Pepe Medina, representante de Coparmex en esta conferencia de prensa. Muchas gracias. Pues les agradezco a todos, les pido que se sigan cuidando, que mantengan la sana distancia y que sigamos aplaudiendo a todos los médicos, enfermeras y personal de servicio médico que hacen una tarea heroica día a día por tratar de proteger la salud de los mexicanos. Vaya nuestro reconocimiento diario a todos estos mexicanos que nos muestran la manera en que las cosas se deben de hacer en nuestro país, con solidaridad, con fraternidad y siempre en una unión, teniendo un objetivo clarísimo, que es cómo ayudar a los demás con este mismo sentimiento de solidaridad y fraternidad, como ya dije. Así que muchas gracias. Que tengan un buen día y esperemos que el lunes nos acompañen. Estamos esperando miles de personas que se unan a nuestra conversación y bueno, pues tendrán ustedes muchísimos elementos de opinión para que ustedes lo puedan después reportar a la opinión pública. Mil gracias, amigos, y nos vemos en la próxima. Chao. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Gracias, hasta luego. Gracias a todos.